100 empresarios, 100 historias de vida. Un programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Progreso y desarrollo. Recorrido histórico por la industria, la empresa y sus protagonistas. Profunda mirada a la vida y obra de los más atrevidos y exitosos empresarios antioqueños del último siglo. Vistazo al pasado y al presente para crear el futuro. 100 empresarios, 100 historias de vida. Hoy, Joaquín Vallejo Arbeláez. Uno de los ingenieros civiles más prominentes de la segunda mitad del siglo XX en Colombia fue Joaquín Vallejo Arbeláez. Su labor se vio reflejada no solo en la influencia que tuvo en la administración y creación de grandes empresas como Droguerías Aliadas o Cementos del Valle, sino también en una vasta obra académica, en la que encontramos libros como El misterio del tiempo y el ABC de la integración latinoamericana, así como sin número de artículos en distintos diarios del país. La política también estuvo presente en la vida de este ingeniero antioqueño, quien ocupó distintos ministerios y embajadas, siendo su mayor obra en esta faceta de su vida el famosísimo Plan Vallejo para el fomento de la industria nacional y de las exportaciones. Estas son solo algunas de las huellas de Joaquín Vallejo Arbeláez, que hoy rastrearemos en este nuevo capítulo de 100 empresarios, 100 historias de vida. La familia Vallejo Arbeláez. Don Joaquín Vallejo Arbeláez nació el 4 de octubre de 1912 en el seno de una reconocida familia de comerciantes del oriente antioqueño, radicados en el municipio de Río Negro. Sus padres, don Néstor Vallejo Mejía y la señora María Elisa Arbeláez Echeverri, tuvieron además otros 4 hijos: Jesús Antonio, Ana, José Fernando y María. Aunque solo pasó 5 años de su vida en Río Negro, siempre aseguró, como él mismo lo relatara en algunas entrevistas, que esos años habían sido fundamentales en la formación de su carácter. Escuchemos a uno de sus grandes amigos, el abogado Jaime Tobón Villegas, fundador de Camacol, presidente en varias oportunidades de Penalco y exalcalde de Medellín, y a uno de sus hijos, el economista Pablo Villegas Mejía, profesor investigador de negocios y relaciones internacionales de la Universidad EAFIT. Mi padre, Pedro María Tobón, fue muy amigo de los Vallejo en Río Negro, compañero de don Néstor Vallejo, el papá del doctor Joaquín. Yo era muy amigo de todos esos viejos. Lo que digo yo es que por mi edad me ha tocado manejar a esos señores, después los hijos y ahora estoy manejando a los nietos. Fue una persona muy amorosa, muy dedicada a sus hijos en los momentos en que podía. Yo tengo unos enormes recuerdos preciosos, porque cuando él venía de esos cargos tan ocupados en que se mantenía, a él le gustaba muchísimo subirse a su finca en el Tablazo, en Río Negro. Y con otro hermano mío que vive en Cali, siempre estábamos con él, subíamos a ver el ganado, potreros, pero le gustaba mucho irse a caminar. Nosotros íbamos a caminar con él, a acompañarlo. Yo pienso que esas eran unas caminadas de reflexión. Él era un pensador. Pero dentro de esos pensamientos, a él le gustaba mucho caminar con este par de niños, porque las cosas simples nos las explicaba y nos fomentaba que le formuláramos preguntas para él contestarlas y darnos explicaciones. En consecuencia, mi hermano y yo tuvimos unas lecciones inmensas de botánica, de zoología. A mi papá le fascinaba eso. Joaquín Vallejo provenía de una familia dedicada a los negocios comerciales y de tierras, lo que posibilitó el acceso a una educación de excelente calidad. Por razones familiares, Joaquín se traslada muy joven a la capital colombiana para estudiar su secundaria en el Instituto Central de Bogotá, establecimiento que se caracterizaba en aquel entonces por hacer énfasis en la formación técnica de sus estudiantes. Episodio que sin duda lo marcó y despertó en él el interés por el conocimiento de la ciencia y de la técnica. Hacia 1930, don Joaquín inició sus estudios de Ingeniería Civil en la Escuela Nacional de Minas y allí se graduó en 1939 como ingeniero civil y de minas. Otro de sus hijos, el doctor Jesús Vallejo Mejía, ex embajador de Colombia en Chile y ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia,
nos acerca a algunas facetas de la vida académica de su padre. Ahí hay una cosa muy interesante. De muchacho, mi papá era muy indisciplinado y pensaban que no iba a servir para nada. Era un muchacho muy inquieto y pasaba de colegio en colegio. Y en algún momento mi abuelo tomó una decisión supremamente drástica. Se lo llevó a estudiar con los hermanos cristianos a Bogotá, al Instituto Técnico Central. Requinterno, era una cosa muy brava, porque el estudiante requinterno no tenía salida. Entonces supongo que ese requinternado le imprimió una disciplina muy severa, y entiendo también que cuando entró a la escuela de minas entró con los hábitos del requinterno. Como él era de un carácter más bien introvertido, se encerraba a estudiar. Contaba una tía mía que en la casa, ahí en la calle Bolivia, había armado un zarzo y que allá se encaramaba, que allá se encerraba a estudiar. La revista Dina surgió de sus inquietudes intelectuales. Era un gran lector realmente, muy analítico, con un gran talento matemático, muy ordenado y con mucho sentido práctico, a pesar del mundo de abstracciones en que vivía. Supongo que ese sentido. En estos años, como director del Liceo Antioqueño, tiene entre sus alumnos al doctor Jaime Tobón Villegas, quien nos relata cómo se dio este primer encuentro. El doctor Joaquín lo conocí yo hace 72 años, como digo, el año de 1935, cuando yo empezaba bachillerato en el Liceo Antioqueño. Fue el rector, siendo muy joven, yo creo que tendría 22 o 23 años, tal vez el primer cargo que tuvo, pero ya era profesor de los primeros años de ingeniería. Y a nosotros nos dictaba una clase clarísima de cosmografía. El 25 de octubre de 1935 apareció en la secretaría a cargo de don Marceliano Posada, que era secretario del liceo. Apareció, es favor presentarse al despacho de la rectoría el estudiante Tobón Villegas Jaime. Yo me asusté todo, me fui allá. Don Marceliano, a sus órdenes. Toda la timidez de un tipo empinado de teatro, descalzo, montañero. Me dijo, doctor Vallejo, lo necesito. Entonces yo entré. Doctor Vallejo, buenos días. ¿Cómo le hablaba así muy claro? Tobón, ¿vos sos de Río Negro? Sí, doctor Vallejo, ¿cómo no más? ¿Vos sos hijo de quién? Dije, de Pedro María Tobón y María Valle. ¿Cómo así? ¿Vos sos hijo de Pedrito? Por Dios, hombre, si no tenía las bestias a tu papá, con mi papá, con no sé qué. Yo quería mucho a Pedrito, que no sé qué. Entonces me hizo todo de toda la amistad que teníamos y demás. Y el cuento era que me llamaba a decirme que con mucho placer, y más tratando de ser un negrero, me notificaba que quedaba libre en vacaciones hasta febrero, porque había eximido la totalidad de las materias de primero. Entonces mi mamá no me creyó. Al día siguiente se puso una mantillita y se bajó conmigo a hacerle vigilancia al doctor Vallejo para que le contara que le tuvo que ratificar mi mamá al doctor Vallejo. Desde eso pues apareció en mí un aprecio especial por el doctor Vallejo. Otro hecho relevante de su desempeño estudiantil y que nos muestra lo aventajado que se encontraba frente a sus contemporáneos, lo encontramos en sus años de carrera cuando propuso en la Escuela de Minas la creación de la carrera de Ingeniería Industrial. Como alternativa al desempleo de los ingenieros y como previsión al desarrollo industrial del país, según lo expone Alberto Mayor Mora en su texto Ética, Trabajo y Productividad en Antioquia. Aunque su idea no prosperó, se anticipó más de 2 décadas al nacimiento de la carrera que promovía. Recordemos que solo en 1959 fue creado en Colombia el primer programa de Ingeniería Industrial con sede en la Universidad Industrial de Santander de Bucaramanga. Sobre el significado de la educación de este personaje en la gran escuela de ingenieros que fue la Escuela de Minas, el investigador Alberto Mayor Mora dice: Vallejo estudió en la Escuela de Minas en la primera mitad de la década del 30, época marcada por la Gran Depresión Económica Mundial y por los diversos ensayos de solución que se daban a sus consecuencias inevitables, como el desempleo, las altas tasas de interés, la escasez del crédito y la falta de los organismos bancarios internacionales. No fue casual entonces
que ingenieros como Vallejo Arbeláez desarrollaran, como respuesta a los desafíos del momento, una gran originalidad y creatividad en los campos de la economía, la administración y la dirección de empresas. Joaquín Vallejo Arbeláez se casó en Cali hacia 1939 con su prima hermana Nelly Mejía Arbeláez, hija de su tía Carlina Arbeláez Echeverry y don Ernesto Mejía Montoya. Debido a su agitada vida en los negocios, él y su familia vivieron en diferentes ciudades de Colombia. En Cali vivió sus primeros años de matrimonio y en esa ciudad nacieron sus hijos mayores. Yo llegué a vivir acá antes de cumplir los 5 años, y aunque siempre tuvimos muchos nexos con el Valle del Cauca por razones de familia y de propiedades, realmente los recuerdos de mi vida están vinculados básicamente a Antioquia. Recuerdo las idas a Puerto Tejada, a la finca de mi mamá, una ida a Buenaventura también, así entre gallos y medianoche, a conocer el mar, pero muy vago. La incursión en el mundo de los negocios. Desde sus tiempos de estudiante, Joaquín estuvo relacionado con el mundo de la producción industrial y de los negocios. Su padre, Néstor Vallejo, tenía desde fines de los años 20 una pequeña fábrica en el municipio de La Estrella para procesar cueros, que en 1931 se conocía como Empresa de Curtiembres Colombo Alemana. Joaquín recién iniciaba su carrera como ingeniero cuando fue llamado en 1939 para ocupar el cargo de superintendente de producción de cementos del Valle. Por aquellos tiempos se iniciaba apenas el proceso de industrialización de Cali. La fundación de esta empresa había sido resultado de la iniciativa de don Jorge Arango Carrasquilla como una forma de proyectar a Cemento Argos. Dejemos que sea su presidente actual, el doctor José Alberto Vélez Cadavid, quien nos hable sucintamente sobre este propósito y la manera como fue ejecutado en aquellos años. La fundación de Cementos del Valle fue una fundación que propició Argos, los fundadores de Argos, los Arangos, el papá del doctor Adolfo Arango, el doctor Jorge Arango Carrasquilla, y su padre, el doctor don Claudino Arango. El doctor Jorge Arango se propuso en su momento hacer una sociedad anónima en el Valle con inversionistas de allá de la región, y hubo unos aportes muy importantes de la zona, la familia Eder, la familia Escarpeta, una familia de origen nórdico, danés tal vez, Jensen, gente del Valle que participó, llamémoslo, en la creación de Cementos del Valle. ¿En qué momento entra el doctor Joaquín? Como más adelante, en la junta directiva. El 22 de julio de 1938 se formalizó la fundación de Cementos del Valle bajo la gerencia del ingeniero Julián Coca Arango, quien conocía al joven ingeniero Vallejo y fue quien lo invitó a acompañarlo desde esa primera época. Fue así como el doctor Vallejo permaneció 4 años al frente de la producción en cementos. Las droguerías aliadas. Un capítulo importante en la vida de Joaquín Vallejo Arbeláez. El origen de Aliadas se remonta a los inicios de la década de 1920. El crecimiento urbano en Colombia y el desarrollo de la industria farmacéutica en el mundo había dado paso a que en Medellín varias droguerías empezaran a ensayar la producción en serie de algunos medicamentos. A partir de esa experiencia, varias de ellas empezaron a producir medicamentos genéricos, tratando de responder a la creciente demanda. En este contexto, las principales droguerías de Medellín unieron sus esfuerzos para crear, en noviembre de 1922, los laboratorios Uribe Ángel, LUA. En esta nueva aventura empresarial antioqueña que dio como resultado el nacimiento de la industria farmacéutica colombiana, estaban entre otros Nicanor Restrepo, propietario de la droguería Central, Daniel Peláez Restrepo por la droguería Restrepo y Peláez, Jaime Rodríguez Lalinde por Rodríguez Lalinde y compañía y Luis Restrepo Mesa. Al ver la rentabilidad del laboratorio, la familia Restrepo Jaramillo, socia de LUA, propuso ampliar los negocios farmacéuticos. Fue así como se abrió la posibilidad de crear una nueva sociedad que, a la larga, se convertiría en el consorcio farmacéutico más grande de Colombia, conocido como Droguerías Aliadas. En pocos años, en cabeza del empresario y político antioqueño Gonzalo Restrepo Jaramillo, este grupo farmacéutico ya tenía sedes en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali. Para 1943, Droguerías Aliadas de Medellín ya había adquirido el control de la droguería humanitaria de Cali.
Recordemos que en esa ciudad se encontraba nuestro personaje, Joaquín Vallejo Arbeláez, inmerso en algunos negocios de familia y también del cemento. La decisión fue tomada en poco tiempo. Desde la gerencia, este vital ingeniero se dedicaría a consolidar el negocio en esa región del país, cargo que ocupó hasta 1947 cuando fue designado para la gerencia general de Droguerías Aliadas y se trasladó a Medellín. A fines del año 47 quedó vacante la gerencia general de Droguerías Aliadas y ahí estuvo desde el año 48 hasta el año 63. Realmente Droguerías Aliadas era una organización muy fuerte. Acá la acción tenía muy buena cotización. La bolsa de Bogotá, porque la de Medellín vino posteriormente en los años 50, un salto por ahí en el año 60 o 59 creo, fue la alianza con McKesson y Robbins. A partir de esa alianza se introdujeron los genéricos en Colombia. La línea fuerte de McKesson eran los genéricos. Eso produjo un debate terrible porque los laboratorios tradicionales se defendían diciendo que eso era un engaño al público, que eran productos de mala calidad. Pero el presidente Valencia, que estaba sufriendo los problemas del costo de la vida, de la inflación, de la devaluación, encontró ahí una iniciativa salvadora y le dio todo su apoyo. Tal fue el desarrollo de este emporio farmacéutico que llevó a la creación del grupo Inversiones Aliadas, S.A., y a la asociación en 1960 con la poderosa sociedad norteamericana McKesson & Robbins, que compró el 50% de los activos de Droguerías Aliadas. Según el investigador Alberto Mayor Mora, como uno de los artífices principales de estas operaciones, sin muchos antecedentes en el país, el ingeniero Vallejo Arbeláez llegó a ser estimado como uno de los principales economistas nacionales, continuando una tradición ya iniciada por ingenieros como Alejandro López, Hernán Echavarría Olózoga, Mariano Ospina Pérez, el alemán Hermann Hasberger o Carlos Sanz de Santa María, quienes como economistas prácticos contribuyeron activamente a profesionalizar en Colombia el oficio del economista junto con los abogados. 100 empresarios, 100 historias de vida. Un programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 100 empresarios, 100 historias de vida. Él era muy práctico, a pesar pues de sus concepciones metafísicas. Tenía la idea que es muy interesante. Yo creo que era una cultura que había en Antioquia, una cultura que se transmitía en la escuela de minas, porque el presidente Ospina Pérez era así también, era un hombre con un gran sentido práctico. Antioquia tenía eso, era un semillero de hombres prácticos. Y sin entrar en muchas elucubraciones, veían por ahí alguna cosita, hombre, vea, esto se puede hacer mejor de esta manera. Esa es una peculiaridad de la cultura antioqueña. Creo yo que tiene mucho que ver con la educación que se desarrolló acá bajo los gobiernos federales, la verdad sea dicha. Pedro Justo Berrío, cuando trajo profesores técnicos de Alemania, Inglaterra, a enseñar acá artes y oficios. En 1956, Joaquín Vallejo Arbeláez hizo parte de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Medellín y durante algún tiempo aportó sus luces y su amplio conocimiento de la economía para trazar nuevos rumbos a esta entidad. Recordemos que por estos mismos años parte de su vida la pasaba en Cali y sus alrededores, lugares hacia los que sentía un especial afecto desde sus primeros años como profesional y en los cuales había comenzado a formar su familia. Allí también participó en la fundación y montaje de uno de los más modernos ingenios paneleros llamado La Quinta, en el municipio de Candelaria, e igualmente realizó el montaje de una novedosa y moderna planta para la cría de cerdos. Estos logros, sumados a los alcanzados al frente de Aliadas, le llevaron a ejercer un papel notorio en la Junta Directiva del Banco Comercial Antioqueño y en 1959 en el proceso de fundación de la Corporación Financiera Nacional.
La relación entre política, educación y empresa. Don Joaquín Vallejo Arbeláez tuvo parte activa en diferentes episodios de mucha recordación en la historia política de Colombia durante la segunda mitad del siglo XX. Pablo Vallejo, economista graduado de la Universidad del Estado de Nueva York, actual profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Afit, hijo de nuestro biografiado, nos refiere a algunos episodios en la vida pública de su padre. Él tuvo una frustración muy grande. Él quiso ser profesor toda la vida. Entonces a él se le presentó la oportunidad de ser profesor siendo estudiante. Entonces los compañeros, los condiscípulos de mi papá le mandaron un telegrama, él contaba esa anécdota mucho. Un telegrama al presidente Alfonso López Moreo, diciéndole nombre a nuestro compañero Joaquín Vallejo. Él ya tiene experiencia en educación. Nombraron a mi papá director de educación. Era diferente. Habían dos hoy secretarías que eran de nombramiento nacional, del gobierno nacional, que era educación y salud e higiene. Los demás eran secretarios de despacho. El gobierno nacional había contratado una comisión alemana para que estudiara por qué el desempeño de los estudiantes era tan malo. Y habían encontrado los alemanes que la preparación era insuficiente. Entonces ellos propusieron la creación de unos preuniversitarios. En la Facultad de Minas, mi papá me contó, se llamaba el -1. Y establecieron un solo examen. Entonces mi padre, que había estudiado con los hermanos cristianos en Bogotá, copió los parciales y propuso poner exámenes parciales. Un estudiante que había allí de esa época, me acuerdo, se llama Edgar Allan Poe Restrepo, le armó una huelga y mi papá se la ganó. Pero esa reforma estudiantil ocasionó muchos problemas. La creación de ese preuniversitario, sin profesores preparados para ese preuniversitario, pues los estudiantes sintieron que eso era un engaño, que los estaban haciendo pagar un año más de su vida. Y fueron a su casa a tirarle piedra. Y eso le dio mucha tristeza a mi papá. Él entendía que no era a él al que le estaban tirando la piedra a su casa, sino al gobierno nacional, pero él era el representante del gobierno nacional en la educación local. Eso le afectó toda la vida. Una iniciativa muy importante fue el tema de la educación femenina, el acceso de la mujer a la educación. Entonces fue promotor de la creación del CEFA, del Instituto Central Femenino. Hubo un debate muy vivo que fue el debate contra la señora Seculi. Era una educadora española y mi papá la vinculó al Central Femenino y ella trajo las ideas de una educación moderna. Una de las ideas era que para hacer gimnasia había que hacer la gimnasia en traje adecuado para la gimnasia, ¿no? Pero eso en momento implicaba desnudar a las mujeres, y desnudar a las mujeres era que mostraran las rodillas y que... Entonces hubo un debate tremendo acá contra la señora Seculi, a la que se acusaba de que quería corromper a la juventud antioqueña, destruir las bases morales de la mujer antioqueña, cambiarle su condición de esposa y madre. Bueno, eso produjo la caída de la Dirección de Educación. Claro, es que él la había llevado. Él sí me contó alguna vez que uno de los prohombres liberales de Antioquia lo increpaba en la asamblea: doctor Vallejo, usted está corrompiendo a la mujer antioqueña con él. El ministro de Fomento y de Hacienda y el Plan Vallejo. Joaquín Vallejo Arbeláez se destacó igualmente a nivel nacional en diferentes ministerios en los que promovió diversos proyectos económicos y sociales en beneficio del país. Fue ministro de Fomento entre mayo y diciembre de 1957 bajo el gobierno de la Junta Militar. En tal carácter representó al gobierno colombiano en la fase de preparación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALALC. De 1958 a 1962 se desempeñó como ministro de Hacienda bajo el primer gobierno del Frente Nacional, en cabeza del liberal
Alberto Lleras Camargo. No sé por qué razón no perseveró en la política. Alguna vez le oí decir que había muchas cosas con las que él no estaba de acuerdo. Él no veía que por razones políticas pudiese sacrificarse a una persona que podría hacer un buen trabajo y poner reemplazo suyo a otra que no tuviese méritos. Me parecía que había un gran déficit de racionalidad y creo que el observar eso lo llevó a romper con una carrera política que parecía promisoria. En 1959, el gobierno colombiano, apoyado en los postulados económicos liderados por Vallejo Arbeláez, creó una estrategia denominada el Plan Vallejo. Se trataba de incentivar la exportación y el crecimiento de algunos sectores industriales. El profesor e investigador Pablo Vallejo Mejía, protagonista también en etapas posteriores de esta estrategia, nos explica los alcances del Plan Vallejo. Hombre, la filosofía del Plan Vallejo es muy sencilla, pero como decía mi padre en algunas ocasiones, hombre, ese sentido común de la economía es el menos común de los sentidos. El país, cuando mi papá llegó a la Junta Militar en junio creo de 1957, no tenía divisas, no había reservas internacionales. Y había todo este mundo de empresas colombianas necesitadas de materias primas, pues no había con qué comprarlas. Entonces mi papá se le ocurrió la idea, que es muy sencilla, de no cobrar impuesto, lo que se llaman pues técnicamente aranceles, no cobrar impuestos de importación a los productos que venían de afuera, a cambio de que los compradores de esas materias primas las utilizaran para exportar. Por ejemplo, usted como productor necesitaba traer $100 de tela. Pues esos $100 de tela usted no va a sacar $100 de camisas. Usted con una tela produce camisas que valen, por ejemplo, $200. O sea que usted importa $100 pero produce 200. Entonces, al dedicar los productos importados para convertirlos, transformarlos o producir nuevos productos exportables, eso iba a generar divisas. Y eso fue lo que pasó. Esta fue la primera aparición en la política nacional de Joaquín Vallejo Arbeláez y sin duda alguna fue la de mayor impacto histórico, pues en la actualidad el Plan Vallejo sigue vigente, aunque con algunas modificaciones propias de los cambios económicos y sociales a nivel nacional. Desde 1961, cuando se implementó, y hasta principios de 1965, se habían celebrado 127 contratos y se encontraban 5 más en tramitación. De enero a octubre de 1964, se autorizaron bajo tales contratos importaciones por $4.7 millones y exportaciones por $12.3 millones. En 1967, se complementó la legislación sobre dicho mecanismo, creándose un procedimiento para otorgar exenciones arancelarias sobre insumos importados utilizados en exportaciones ya efectuadas, el denominado Plan Vallejo Junior, y se permitieron nuevas modalidades dentro del programa original. Eso fue un hito en el desarrollo industrial del país. Ahí empezaron las exportaciones textileras, la industria farmacéutica, la industria metalmecánica, las industrias plásticas, todas las que tuviesen que trabajar con componentes importados. Ante este panorama de buenos resultados económicos para algunos sectores, el ingeniero e intelectual antioqueño ya gozaba de bastante prestigio en la dirigencia nacional. Así lo describe el columnista de El Colombiano, Germán Jiménez Morales. Para entonces, Vallejo Arbeláez gozaba de gran reconocimiento como ingeniero, antiguo profesor de matemáticas, ciencias físicas y filosofía, amén de expositor fluido y polemista. La fama le permitía ser un solicitado conferencista y consultor empresarial. A diferencia de sus colegas modernos, no recuerda haber tenido que hacer dolorosos apretones fiscales. No obstante, aclara, en aquellos tiempos también se vivía una situación apretada, porque la verdad es que el país siempre ha vivido con estrechez.
Luego de su paso por el Ministerio de Hacienda, el ingeniero Joaquín Vallejo Arbeláez prosiguió su trasegar por el mundo de la política y los negocios. En el primer campo se desempeñaría posteriormente como embajador de Colombia en las Naciones Unidas y luego ocuparía el Ministerio de Gobierno en 1970 durante la presidencia de Misael Pastrana, aunque por muy poco tiempo. Pocos años antes, como fruto de su estela de buenas gestiones en sus cargos públicos, había sido objeto de una invitación a ser candidato presidencial. Nos adentra un poco más en este episodio el doctor Jaime Tobón Villegas, quien fue el emisario de dicha propuesta. Sí, yo soy dueño de una anécdota histórica muy importante. Cuando se estaba discutiendo la candidatura de Alfonso López Michelsen por segunda vez, en los años 60 y pico, 70, Carlos Lleras, que era jefe del Partido Liberal, llamó a Diego Calle y a Jaime Tobón para que vinieran, Diego estaba en la gobernación, que fueran a hablar con el doctor Vallejo para convencerlo, porque tanto él como Alberto Lleras veían en Joaquín Vallejo una posibilidad de un hombre especial para la candidatura nacional. Doctor Diego y yo, con mucho beneplácito, porque Diego también tenía mucha amistad con ellos. Yo tuve una amistad más amplia con Carlos Lleras, con quien me tocó trabajar mucho, desde el Ministerio de Hacienda, que fue el que me llevó en el año 44, y aquí me sacó el tercer año de Derecho para trabajar con él en el Ministerio de Hacienda. Desde entonces me conocía. Entonces fuimos e invitamos a Joaquín Vallejo a la finca Altamira, en el Tablazo. No recuerdo si montamos a caballo, en todo caso estuvimos ahí conversando los tres sobre la situación del país, la situación de la guerrilla, el problema de desorden, el problema internacional, el problema del café, el problema de la industria, el problema de los trabajos. Y después, yo ya Diego le soltó la perla. Bueno, doctor Vallejo, dentro de esta situación, usted tiene una amplia acogida en las esferas nacionales. Queremos saber, por recomendación del doctor Carlos Lleras, jefe del Partido Liberal, que a usted le interesa. Hombre, no me hablen de eso, por Dios, yo ya presté mi servicio militar, yo 3 veces ministro, yo he trabajado mucho por la cosa social del país, yo creo que ya presté mi servicio, a mí no me gusta. Doctor Vallejo, mire la situación, mire lo que hay, mire el Partido Liberal, mire esta cosa para Antioquia, que es muy importante, mire esta acogida que tiene usted aquí en Bogotá, en Cali, en todas partes, hasta que al fin le tuvimos que concretar y decir, bueno, hombre, doctor Vallejo, ¿usted tiene ganas o no tiene ganas? Yo para irme a echar discursos, no es que no necesito echar discursos, nosotros lo echamos. Definitivamente digo, no me gusta ni quiero. Yo regresé a Bogotá, llamé al presidente Lleras, digo, véngase pues conversemos, ¿cómo les fue? Le contesto este cuento y dijo al fin, yo quería saber si Joaquín tenía ganas, porque es que si uno no tiene ganas, es inútil. Si una persona no tiene ganas de hacer alguna cosa, no le ruegue más, hasta ahí llegamos. Qué lástima con Joaquín, si no se pudo, si él no quiere. Es imposible. Ese fue un encargo que nosotros tuvimos sumamente importante de haber llegado a la presidencia de la República. J. Vallejo y Compañía Limitada. Cuando se retiró el doctor Vallejo del Ministerio de Hacienda, quiso fundar su propio negocio para dedicarse a las actividades rurales. Así nació el 29 de abril de 1963 la firma J. Vallejo y Compañía, cuyo objeto social era la explotación de industrias pecuarias, agrícolas, forestales y del comercio en general, introducción, adquisición, reproducción, cría, levante, engorde o ceba, compra y venta de toda clase de ganados. J. Vallejo y Compañía fue una figura jurídica en la cual él vinculó los terrenos que tenía en el Tablazo. Esa hacienda se llamaba Hacienda Fátima. Mi mamá le guardaba mucho respeto a la Virgen de Fátima. Y allá en la entrada había una estatuilla con una cerámica portuguesa. Me acuerdo, decía, Señora de Fátima, benzo estelar. Cuando la ganadería que él montó de leche la vino a manejar mi hermano mayor, fue una empresa que se autoabastecía. Llegaron a ordeñar un poco más de 100 vacas diarias. Eso requería una figura jurídica, una razón social, pues para asuntos crediticios, la cual él nos metió pues ahí a todos los hijos, y esa era la que empezó a responder crediticiamente ante el sector financiero. Tuvo un final muy lamentable, muy injusto. Todo indica que las operaciones de esta sociedad, al menos en sus primeros momentos, fueron exitosas. A finales de aquel mismo año de 1963, el capital era de 5 millones de pesos. Otros aspectos en la vida del doctor Vallejo. Desde mediados de la década de los 70, Vallejo Arbeláez se retiró parcialmente de los negocios, aunque siguió haciendo parte de juntas directivas de distintas empresas y fue asesor de otras más.
Igualmente continuó con su labor académica e incursionó de forma profunda en la escritura de temas políticos, filosóficos y columnas periodísticas de opinión en general. Sobre esta especial faceta de nuestro personaje de hoy, escuchemos a su entrañable amigo, Jaime Tobón Villegas, y a su hijo Pablo Vallejo. Todo lo que él escribía, todo lo que él producía, lo leía yo, o los artículos de prensa, o un artículo que publicaba mucho en El Mundo o en El Colombiano, unas cositas muy corticas que él escribía. Era muy conciso en los últimos tiempos. Después de la muerte de Nelly, yo creo que él siempre se apachorró mucho con ellos. Para él no había nada más inútil en la vida que una reunión sin argumentos. Eso era un desperdicio del tiempo. Mi papá fue un obsesivo del tiempo. Eso lo obsesionó toda su vida, hasta que tuvo la oportunidad de escribir. Era mi mamá la que le leía los manuscritos. Yo no tuve pues ese privilegio. Mi mamá fue realmente la lectora de todos sus manuscritos. Y ya cuando se hacían las correcciones, era mi secretaria la que le pasaba los manuscritos en máquina. Esa fue la época más feliz de su vida, porque él se metió en su aposento, en su biblioteca. Eso se fue a Nueva York un mes y medio solo y se metió en la biblioteca pública. Él se alojó en un hotel cerca de la Grand Central Station, a media cuadra de la biblioteca. Por eso, para no perder tiempo. El misterio del tiempo era un libro que, como él mismo lo manifestó siempre, fue un libro que comenzó a confeccionar desde la Escuela de Ingeniería. Un libro que lo escribió pues en 6 meses, o en un año, pero fue un libro que recopiló las reflexiones de él durante 30 o 40 años. Y entonces ese tiempo lo llevó a la libertad, a estudiar la libertad, que fue otro tema que a él lo obsesionó toda la vida. El ABC de la integración latinoamericana, publicado por Tercer Mundo en la década de los 60 y Modelos Económicos de Desarrollo, editado por La Oveja Negra en 1985, son 2 interesantes muestras de su producción intelectual. Alberto Mayor Mora, quien ha seguido de cerca la carrera de los más importantes ingenieros formados en la Escuela de Minas, ha dicho de sus escritos que, tanto en sus ensayos como en sus libros, Vallejo Arbeláez continúa una de las tendencias intelectuales más notorias entre los ingenieros economistas colombianos: esforzarse por traducir a términos nacionales y a medidas prácticas y originales el pensamiento económico internacional. En esta labor de persuasión al gran público para que asimile las ideas económicas de sentido común, el ingeniero Vallejo ha llegado a utilizar incluso los medios masivos de comunicación como la radio. También ha dedicado gran parte de su tiempo al ensayo de tipo filosófico, sobre todo en sus ensayos sobre filosofía de la ciencia, poco conocidos y a la espera de una discusión en los círculos especializados. Y es claro que, amén de los temas económicos, a don Joaquín Vallejo Arbeláez le interesó desde muy temprana edad todo lo relacionado con temas filosóficos. Al retirarse de la vida pública se adentró en ese campo. Sus valiosas reflexiones están plasmadas, entre otros, en sus libros El misterio del tiempo, de 1976, y En las fronteras de las libertades, de 1980. En la década de los 80, el investigador Alberto Mayor Mora afirmaba: sus preocupaciones intelectuales sobre el problema de la libertad, el determinismo de las leyes naturales o la relatividad del saber lo han llevado últimamente a la exploración de las ideas teológicas y místicas. Alguna vez me dijo que se había leído la Biblia entera 3 o 4 veces, pero compartía muy poco de eso. Él era muy introvertido. Él decía que la soledad era su amante, entonces él disfrutaba su soledad, de mucha vida interior, ¿no? Entonces, efectivamente, en los últimos años de su vida, él se acercó mucho a la iglesia y su mundo se fue orientando hacia esos planos más elevados, si se quiere. Posteriormente a la muerte de Nelly, estuvo muy ligado a la Iglesia Católica, la cosa más particular, era muy apático. Y a mí me tocó acompañarlo con Jorge Rodríguez Arbeláez. Fuimos a Tuluá, donde el párroco, que era el obispo de aquí de Fredonia, el señor obispo de Cali, impuso una orden de esos que mandan de Italia. Él era ya
se ha vuelto un político religioso, muy frío, pero muy religioso, que fue la parte ya de sus últimos días allí en la biblioteca, cuando lo iba uno a visitar, antes de entregarle la biblioteca a David. ¿Qué le quedó faltando a este notable hombre antioqueño? Precisamente en octubre del año 2002, en una entrevista que concediera al diario El Colombiano, respondió esta pregunta así. Es una lista tan grande que sería absurdo enumerarla. Ahora estoy separado de toda actividad pública o privada y ya tampoco asisto a tertulias, como lo hice en una época con Roberto Cadavid y Jorge Franco. Él no era muy amiguero. Pues ese grupo del Banco Comercial Antioqueño, Vicente Uribe, Eduardo Uribe Botero, Diego Tobón Arbeláez, Gilberto Echeverri posteriormente. Gilberto le llevamos, pues, ellos le llevan país 20, yo le llevo 15, 17 le llevo a Gilberto. Era más o menos el grupo de él, importante, muy amigo también con los trabajadores. A Andrew Negro lo querían mucho los trabajadores. Yo recuerdo que cuando nos hicieron un homenaje a Joaquín Vallejo, Gilberto Echeverri y a mí, le pedimos, Gilberto y yo, que él hiciera el discurso, no quiso. Nos llevaron después a un homenaje con Fenalco, el doctor Ricardo Sierra, un homenaje muy bonito, unos dibujos muy grandes de Joaquín Vallejo y Jaime Tobón. Y Joaquín Vallejo dijo ahí unas poquitas cosas nomás, era muy sencillo, no le gustaba mucho ese homenaje ni esas cosas, acaba mucho el cuerpo. Casi no lo llevamos a esos dos homenajes que me tocaron a mí pues con él. Tal vez por su misma razón de filósofo, un hombre muy parco, muy serio y con un don de consejo extraordinario. En la última entrevista que dio a la entonces periodista de El Colombiano Gloria Edith Gómez Londoño en 2005, a la edad de 92 años, se describía como un personaje apacible y satisfecho de todo lo realizado a lo largo de su vida. Se sentía feliz con su vida y sus recuerdos, con los mismos que volvía una y otra vez a Cali, la ciudad que nunca se sacó del alma porque allá se casó con Nelly Mejía Arbeláez, prima hermana suya, la madre de sus 10 hijos y la mujer que mantuvo viva en el retrato que aún presidía la sala de su apartamento en el Parque de Bolívar. Los últimos años de su vida permanecen así en la memoria de sus hijos, Pablo y Jesús Vallejo Mejía. Él decía, hombre, yo tengo una novia, es una moza, que se llama Soledad. Disfrutaba la soledad. Mi papá era un pensador, a él le encantaba meditar. Sin el término de meditación pues trascendental que usan las religiones orientales, ¿no? Él era un pensador desde niño. La muerte de mi madre fue un hito en la vida de él. A partir de la muerte de mi madre, pues, él comienza a incrementar esa soledad y a culparse un poco él mismo, pues, pudo haber vivido más intensamente con mi madre. Algunas veces me lo comentó con nostalgia. Papá fue un hombre solo, pero feliz. Él toda la vida amó la soledad. Yo creo que fueron días más bien tristes, días, esa memoria feliz que tenía ya no podía seguir una conversación. La verdad, a mí me ha producido mucho impacto lo que leí hace muchos años, cuando el general de Gaulle se refería a modo como el mariscal Pétain afrontó la defensa de Francia en el año 40. Decía el general de Gaulle una cosa terrible, que yo la veo ya cerca. La vejez es un naufragio. No se dejó acompañar, es que no se deja, le gustaba vivir solo, no aceptaba compañía. En reconocimiento de sus muy importantes realizaciones en beneficio de la economía nacional, fue condecorado el 23 de noviembre de 1987 con la Orden Cámara de Comercio de Medellín. Su esposa había fallecido en 1980 y don Joaquín pasó sus últimos días en Medellín en un apartamento ubicado en uno de los costados del Parque de Bolívar, en pleno centro de la ciudad. El 31 de diciembre de 2005 falleció el doctor Vallejo en medio del reconocimiento general de la sociedad para quien tanto había contribuido al desarrollo del país y del mejor estar de los antioqueños y de los colombianos. Una de sus sencillas y a la vez hondas reflexiones nos queda como impronta de la forma como entendió su vida. La vida de una persona puede ser insignificante en la historia de la humanidad, pero cada uno de nosotros va dejando su huella en el universo.
100 empresarios, 100 historias de vida. Un programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Progreso y desarrollo. Recorrido histórico por la industria, la empresa y sus protagonistas. Profunda mirada a la vida y obra de los más atrevidos y exitosos empresarios antioqueños del último siglo. Vistazo al pasado y al presente para crear el futuro. 100 empresarios, 100 historias de vida.